Bueno, ya se lo informaba desde el inicio del programa. El día de ayer la Suprema Corte rechazó por mayoría calificada, por 8 votos a 3, el decreto que declaraba de seguridad nacional las obras insignia del gobierno federal. Sin embargo, 4 horas después, en una publicación en el diario, en la versión vespertina del diario oficial de la Federación, pues se publicó un nuevo decreto declarando muchas de estas obras insignia igual como de interés público y seguridad nacional. Vamos a analizar este tema con la ayuda de Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien nos acompaña nuevamente en el programa. Abogado, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Pascal, muy buenos días para ti y para tu audiencia. A ver, ¿esto puede significar desacato a la decisión de la Corte? En estos momentos, técnicamente, no se podría considerar, número uno, porque no se le ha notificado todavía al presidente de la República esta resolución, y es más, todavía no sabemos cuáles son los efectos de esta resolución. Hasta el próximo lunes la Suprema Corte se va a encargar ya de determinar cuáles van a ser los efectos. Entonces, en este momento, técnicamente no podríamos analizar si hay desacato porque formalmente el presidente aún no ha sido notificado. Ahora, aparentemente, y es una pregunta que tengo para ti, aparentemente el INAI, por encontrarse impedido de sesionar en su pleno por falta de comisionados, pues no podría seguir el mismo camino, el de presentar una controversia constitucional contra este nuevo decretazo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Lamentablemente sí coincido con este tema en el sentido de que si el INAI no se encuentra actualmente facultado para constituirse en quórum, para tener una sesión de pleno, dado que tiene, como comentas, 4, le faltan cuando menos uno de los 7 comisionados que tiene el INAI. Entonces, siempre las decisiones se han tomado al interior del pleno. Y aunque la Constitución en el artículo 6 indique que las decisiones en el caso de que presente una controversia deben tomarse por una mayoría de sus comisionados, esa decisión se suele tomar colegiada en pleno y cuando hay quórum. De ahí que lamentablemente sí veo yo muy difícil que pudiera haber una legitimación, es decir, que realmente se pueda tener este derecho de presentar la controversia. No obstante, que es una interpretación apretada en el que yo considero que sí se necesitaría, para mí sería aún que lo intenten, que lo hagan, que se fundamenten directamente en la Constitución para ver si la Suprema Corte en una de esas realmente pudiera admitir esta presentación de una controversia constitucional en contra del decreto que comentabas que se publicó en esta edición vespertina de ayer. Porque esto es como amarrarle las manos a alguien para que no se defienda, ¿no? Absolutamente. O sea, ¿cómo es posible que en una situación de estas el principal órgano constitucional autónomo que se encarga de la defensa de nuestro derecho de acceso a la información pública y la transparencia y los datos personales actualmente se encuentre en esta parálisis sustantiva, precisamente porque le hace falta cuando menos uno? Y eso lo sabe el presidente de la República, eso lo sabe la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República. Entonces sí, se le está dando una situación en este contexto en el que el INAI sería el principal sujeto legitimado para presentar una controversia. Yo creo que la puede intentar el presidente de la Cámara de Diputados y la CNDH, aunque creo que ya no existe la CNDH en los hechos, Pascal. En los hechos no existe. Oye, dado que repiten el argumento en el segundo decreto de que estas obras son de interés público y seguridad nacional, ¿qué opinión tienes del uso del concepto de seguridad nacional para obras de este tipo? Bueno, en el caso de el de 2021 fue un acuerdo y el de ayer fue un decreto. Ahí Ajá. podremos entrar a una discusión sobre las diferencias. A ver, Pero, cuéntanos. bueno, número uno, el acuerdo de 2021 se supone que, aunque sí es un acuerdo del presidente, fue un acuerdo o un pacto de voluntades con todos los integrantes del gabinete, que de hecho así está firmado por todos los secretarios de Estado, el de 2021. El de ayer, como es una instrucción directa del presidente respecto de secretarias de Estado muy directamente involucradas, Gobernación, Defensa Nacional y Marina. Entonces es, digamos, una pequeña diferencia
que aunque en el fondo no trasciende para los efectos de lo que estamos comentando, de todos modos es parte, digamos, de una argumentación que en su momento se va a decir, allá fue un acuerdo, el de ayer fue un decreto, el decreto tiene una mayor jerarquía que un acuerdo. Bueno, sí, pero ni un acuerdo presidencial ni un decreto presidencial pueden ir más allá de lo que dice ni la Constitución ni una ley, y me refiero a las leyes generales, a la ley general y a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, porque ahí es en donde se establece, artículo 6 constitucional y esas dos leyes, ahí donde se establece que toda esta información pública solamente va a poder ser reservada tratándose de temas de interés público y seguridad nacional. Pero por otra parte, la ley de seguridad nacional es la que va a establecer de una forma muy específica cuáles son los supuestos que debemos de considerar para que algo sea considerado como de seguridad nacional. Y ahí vienen los supuestos en el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional: protección de México frente a amenazas y riesgos, preservación de la soberanía, independencia, defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional. Es decir, son varios supuestos que, en mi opinión, de ninguno se encuadra ahí, y aún así no podríamos estar hablando que de forma discrecional el presidente de la República está considerando estas obras públicas como temas de seguridad nacional, porque todavía inclusive hay otro supuesto convencional, que ayer lo refirió muy bien el ministro Ortiz Mena, cuando hizo referencia al convenio de Escazú, porque precisamente este convenio, este convenio obliga a México también a cumplirlo, y ahí se establece expresamente la prohibición de que una autoridad administrativa pueda configurar de forma discrecional hipótesis de seguridad nacional, tratándose, por ejemplo, de acceso a la información ambiental. En su conferencia mañanera el presidente ya se refirió a esto que estamos comentando, el decreto que se publicó ayer por la tarde en el Diario Oficial de la Federación. Y vamos a escuchar qué es lo que dijo. Por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región, sobre todo los ferrocarriles, los puertos, aeropuertos, en una zona de seguridad nacional y de interés público. ¿Por qué? Dicen, es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya. Tu opinión, abogado Francisco Burgoa, sobre lo que acabamos de escuchar. Pues hay una evidente contradicción en lo que dice el presidente y en lo que hace el presidente, porque este decreto que publicó ayer, al estar etiquetando estas obras públicas del Tren Maya, del corredor turístico, de los aeropuertos allá en el sureste, desde el momento que los etiqueta como de interés público y seguridad nacional, en automático quedan protegidos tanto por el artículo 6 de la Constitución como de las leyes general y federal de transparencia, en términos de que la información que se llega a solicitar va a ser considerada como reservada. Entonces, en ese momento sí hay una discrecionalidad por parte del presidente de ir más allá de lo que establece inclusive la propia Ley de Seguridad Nacional en lo que se debe entender como temas de seguridad nacional. Y él dirá una cosa, pero cuando menos yo creo que todos nos tenemos que preguntar por qué el presidente no quiere que conozcamos la información, que haya transparencia en lo que ocurre en esa obra pública, que es el Tren Maya y lo que se encuentra ya en el sureste, y es materia de este decreto de ayer. Dado que nos comentabas, probablemente el INAI esté impedido de presentar una controversia contra este nuevo decreto porque no puede sesionar por falta de quórum. ¿Hay alguna otra instancia? Nos mencionabas la CNDH, pero bueno, creo que evidentemente no lo va a hacer. ¿Hay alguna otra instancia que pueda presentar algún recurso para combatir este decreto? Pues no, lamentablemente no veo esa posibilidad, lamentablemente. Entonces sí estamos, creo que, en un tema bastante complicado en términos de la defensa constitucional frente a este decreto del presidente de la República. Digo, porque se ha dicho también como que un incidente en ejecución, pero bueno, aún así
todavía faltaría que se dicte la resolución definitiva, los efectos, y ahí pues obviamente seguir ahí un camino para también definir si es el mismo acto o no, jurídicamente hablando, y tendría que llegar otra vez a la Corte para que esto se llegue a conocer o a resolver. Se ha comentado que los ciudadanos pueden presentar un amparo. Sí veo un tanto difícil, porque el amparo, ¿bajo qué supuestos? ¿Cuál es el agravio que de forma directa tienen? Porque si un ciudadano quiere información, lo primero hay que seguir el camino, es decir, hay que solicitar la información para que la autoridad no la niegue, y si no la niega, el INAI es el que tendrá que resolverlo en un primer momento. Y ahí es donde nuevamente nos encontramos con esta parálisis sustantiva del INAI. Bueno, ¿y sería posible, hay alguna forma legal en que la Corte pueda determinar que se trata del mismo acto, este decreto, del mismo acto contemplado por el Acuerdo 2021 y proceda a tratarlo del mismo modo? Pues yo creo que si hay argumentos para que la Corte pueda decir que eso es una chicanada del presidente de la República, una forma de querer hacer trampa a los criterios de la Suprema Corte, y sí habría esa forma, pero también obviamente eso implicaría ahí una decisión que debe tomar la Corte importante, y ahí es, digamos, donde entraríamos a todo este tema de interpretación, y algo que creo que sabe perfectamente el presidente y la Consejería Jurídica, para seguir tratando de darle vuelta a las decisiones de la Corte y finalmente seguir en esta confrontación del gobierno federal contra la Suprema Corte. Abogado, vamos a escuchar algo más que dijo el presidente hace un momento sobre este tema. No hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra, ¿no? Es decir, no quieren que se sepa nada. No, la Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos, el Tren Maya y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense. ¿Tu opinión, abogado? Pues número uno, hay que decirle al presidente de la República y a la Consejería Jurídica que lean el artículo 6º constitucional, apartado A, fracción primera, que es la base del criterio en donde se indica que toda la información pública solamente va a poder ser reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes la general y federal de transparencia y acceso a la información pública. Inclusive, dado que la Constitución y 2 leyes establecen que la información proveniente o que sea de interés público y seguridad nacional va a poder ser reservada, bajo el criterio de que con este decreto la obra pública se considera como de interés público y seguridad nacional, si el presidente de la República diera información, estaría incurriendo en una responsabilidad, porque está dando información pública de interés público y seguridad nacional y en contra de lo que dice la Constitución, artículo 6º, y las 2 leyes. Entonces, que el presidente no diga que no dice, porque sí lo dice. Yo creo que es importante que la ciudadanía lo sepa, se acerque, conozca la Constitución, artículo 6º, y estas 2 leyes, la general de transparencia y acceso a la información pública y la ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Muy bien, pues vamos a seguir muy atentos a este tema. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente en el programa, Francisco. Al contrario, Pascal, fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Gracias, Francisco Burgó, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.